Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Aleluya. Empezando en el primer versículo, vamos a leer ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se ama a Dios, pues objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aleluya. Estamos leyendo algo aquí, hermanos. Y si usted tiene una cabecera ahí en su Biblia, habrá alguien que tiene esa cabecera ahí que dice algo en su Biblia que creo que va a decir algo como el hombre del pecado, el hombre de perdición, hablando del anticristo. Pero eso es lo que yo quisiera decirles. Hay ciertas cosas que menciona del anticristo aquí en este capítulo. La verdad que siempre lo llamamos el anticristo, pero hay muchos más nombres del anticristo. Nomás es mencionado como el anticristo, como una vez, dos veces, muy pocas veces. Y la Biblia usa otros nombres para él. Pero lo que yo quisiera decirles es que Pablo no habló del anticristo sin decirnos, en verdad, sin enfatizar a nosotros que Jesucristo estaba en poder y autoridad sobre todo. Amén. Entonces dice aquí los primeros dos versículos, pero con respecto a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Aleluya. Estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se turben, no os conturbéis, dijo. Como que la venida del Señor ya ha pasado. ¿Saben qué es lo que él estaba diciendo? Eso no va a pasar por accidente. No va a pasar sin que ustedes sepan que ha pasado. Amén. Amén. Que no se puede ser cristiano y eso sucediera sin que ustedes supieran. Amén. Aleluya. Hay algunos como los testigos de Jehová que creen que Jesucristo regresó en el año 1914 y nadie sabía que había pasado. Y también hay ellos que siempre están diciendo, pues en tal fecha, Jesucristo va a volver. ¿Sabe qué? La Biblia dice en Mateo 24 que el hombre no sabe cuándo Él volverá. Ni los ángeles. Amén. Ni los ángeles. Ni Jesucristo va a declarar el día que Él va a regresar. Solamente el Padre va a declarar el día que Él regresará. Amén. Aleluya. El hombre no puede revelar, declarar qué día es. Aleluya. Porque no es del hombre. Está en la mano de Jehová Dios. Amen. Está en la mano del Padre para revelar a nosotros cuál día es. Aleluya. Pero hermanos, aquí, entre los versículos 2, como en el versículo 3 al versículo 7, creo, menciona diferentes cosas del hombre de inicuo, el hombre del pecado. También en los versículos 8 y hasta el versículo 12 tal vez hablan de diferentes cosas del hombre del pecado otra vez. Revela un poco más cosas. Voy a mencionarles unas cosas. Así voy a volver al tema de lo cual yo quisiera hablar. Dice, hermanos, 6 cosas del hombre. Lo llama el hombre de pecado. También lo llama el hijo de perdición. ¿Han escuchado ustedes eso antes? Amén. Cuando hablaba de Judas, el que entregó a Jesucristo para ser muerto, él era llamado el hijo de perdición. Entonces, como el mismo espíritu, ¿verdad? Un espíritu que se levanta contra Dios. Un espíritu que revela, que se pone en rebelión a Dios. Amén. El hijo de perdición, que significa que su fin es la perdición. Entonces, hermanos, no dice hijo de ganar, de ganancia, ¿verdad? No. Hijo de perdición significa que él va a perder, ¿verdad? Hay algunos que enfatizan tanto al anticristo que como que el anticristo está más poderoso que Jesucristo. Pero hermanos, él es llamado el hijo de perdición. Así es. Entonces, él va a iniciar, él va a ser revelado. Pero ¿saben qué? Es revelado sabiendo. Sabemos. Antes que se revela, antes que Dios lo revela, él va a ser perdido. Él va a ser arrojado al lago de fuego. Amén. Él va a perder todo. Él es llamado el hijo de perdición. Se opone a Dios y toda cosa de Dios se levanta. Dice aquí, se levanta. Déjeme leer todo el versículo. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto. Dice, se siente ahí en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Trata de pasar por Dios, dice, haciéndose pasar por Dios. Entonces ese espíritu, el hombre de iniquo, el hombre del pecado, se va a levantar a tratar de ser como Dios para la gente. Pero sabemos, hermanos, quién está en control, ¿verdad? Amén. Y dice 2 cosas aquí, pues voy a leerles un poco más. Aquí dice, hay un misterio de la iniquidad que ya está en acción, versículo 7. ¿Saben qué? Hay algunos que quieren, en su creencia, quieren hablar mucho del anticristo, de todas las cosas de la escatología, ¿verdad? De los últimos tiempos, pero no enfatizan a Jesucristo. ¿Y por qué?
porque hay un misterio, ¿verdad? Siempre quieren hablar de lo que la Biblia no menciona. Siempre quieren poner poco, sacar poco de la palabra de Dios y leer que hay mucho más ahí que leemos. Pero sabemos, hermanos, los que nosotros enfatizamos la palabra de Dios y lo que dice aquí literalmente, que Jesucristo es el omnipotente, el todopoderoso. Amén. Cuando saben ahí en Apocalipsis 1 dice, yo soy el que es, que era, que ha de venir, el que el todopoderoso. Es en el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, antes de que sucediera todo, él está diciendo, yo soy el todopoderoso, hermanos. Aleluya. Dice aquí muchas cosas que él va a ser manifestado, que él va, dice Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces él va a ser una persona grandemente ungido por Satanás para hacer esa cosa pecaminosa, para traer a todos al pecado, a muchos al pecado, debo decir. Pero hermanos, lo que yo quisiera mostrarles a esas cosas del hombre malo. Pero ¿sabe qué? Los primeros dos versículos hablan de la venida de Jesucristo. Aleluya. Que va a ser una venida gloriosa. También el versículo 7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pues hay esto. Debemos tener miedo, ¿verdad? No. ¿Por qué? Leemos aquí lo que hay aquí en versículo 7. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué detiene, hermanos? El misterio de la iniquidad. Amen. Hay alguien que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Hay un misterio de iniquidad que quiere obrar, hermanos, que quiere revelar al hombre del pecado, que quiere aquí hacer que todos están en pecado, que la mayoría de la gente, que muchos más, que el pecado se revela, que desarrolla, que todo eso. Pero quiero decirles que hay algo que estorbe a la obra de Satanás. Hay algo que detiene a la obra de Satanás. Amen. Hay algo que detiene a la obra del hombre del pecado, del hombre de perdición. ¿Qué es eso? Yo creo que es la iglesia. Amén. Y un día la Biblia dice aquí que vamos a ser removidos de aquí. Vamos a hablar de esto tal vez el domingo siguiente. Pero dice aquí que la iglesia, que algo que detiene al misterio de iniquidad. ¿Sabe qué? También dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es? Versículo 8. ¿A quién? El Señor, ¿qué? Matará con el espíritu de su boca. Entonces dice aquí, Dios ni tiene que tocarle, ¿verdad? Nomás con el espíritu de su boca, con la palabra de su boca, lo va a matar. El hombre de perdición va a perder. Aleluya. Un día. Entonces Pablo está mencionando unas cosas del hombre de inicuo aquí, pero sabemos por lo que él menciona aquí en este mismo capítulo, hermanos, que Dios está en control de todo, que él está en autoridad, que él tiene toda potestad y él va a volver a venir. Aleluya. La palabra aquí dice la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de una venida, hermanos, si usted hablara de la venida de su abuela, tal vez pensaríamos, hermanos, de una venida amorosa, ¿verdad? Pues siempre cuando mi abuela llegara ahí a la casa, siempre tenía leche con chocolate. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Siempre tenían algo para nosotros, tal vez algo dulce. Aleluya. Sabíamos que iba a hacer ciertas cosas, iban a pasar. Amén. Sabíamos de ciertas cosas. Siempre nos llevaba ahí al parque y compraban algo de pan y tiramos este pan a los patos.
cisneros y o gansos, lo que habían ahí. Amén. Sabíamos de ciertas cosas, pero cuando hablamos, aplicamos la palabra venida con la palabra Jesucristo, con el nombre de Jesucristo. ¿De qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de la venida de un rey. Amén. Y cuando estamos hablando de la venida de un rey, estamos hablando de una venida gloriosa. Aleluya. Aleluya. Va a ser una venida amorosa, ¿verdad? Va a ser una venida victoriosa. Va a ser una venida, hermano, gloriosa. Aleluya. No va a ser como otra venida de otra persona. No va a ser como tal, hermano. Como tal. Ni un ser hermano que podemos encontrar aquí en este mundo. Pero sabemos que la venida de nuestro Señor va a ser una venida gloriosa. Aleluya. Eso llama la atención a Cristo. Antes de que Él habla de la venida del hombre de inicuo, Él habla de la venida de Cristo. Amen. Aleluya. Mateo capítulo 24, la palabra de Dios dice como 4 veces de la venida de nuestro Señor. Usa la palabra venida. Sabemos que Mateo 24 habla de diferentes cosas. Así del fin. Dice, hermanos 27, Mateo 24, 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿A cuántos de ustedes los relámpagos son cosas gloriosas que llaman la atención, verdad? Tan fuertes, tan potentes, tan poderosos, ¿verdad? Más fuertes que las plantas pueden generar, más fuertes esos, la electricidad que ellos usan, que podemos experimentar aquí con lo que hemos hecho, creo, con lo que los humanos han hecho. Pero ¿sabe qué? Esa cosa tan poderosa, tan potente, tan glorioso que llama la atención. Usted casi no puede estar en un lugar donde hay relámpagos así sin mirar a los relámpagos, ¿verdad? Porque llaman la atención. Así, hermanos, la venida de nuestro Señor va a ser una cosa gloriosa que llama la atención de todos y van a ver en su venida, hermanos. Dice también, como en los días de Noé, así también será la venida de nuestro Señor, la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe qué? En el día de Noé, eso nos dice que la venida de nuestro Señor es una cosa seria, porque en el día de Noé estaban pecando toda la gente, estaban viviendo sin pensar de Dios, estaban viviendo como si Dios no existiera. Y ahora, hermanos, en las escuelas públicas están enseñando mucho que Dios no existe. Ya no dejan que la mayoría de la gente ore en las escuelas. Hace muchos años, hermanos, antes dejaban que personas, que los principales leyeran la palabra de Dios en las escuelas. Y ahora, gracias a Dios, que hay ciertas clases, como el hermano Caleb puede predicar ahí en la escuela. Pero para anunciar ahí por toda la escuela, para orar ahí por toda la escuela, amén, cada día o algo así, o leer la palabra de Dios, eso no puede suceder ahora, por lo que algunos ateos han puesto en la ley, ¿verdad? Aleluya. Pero quisiera decirles, hermanos, que a veces que puede ser esta cosa, pero debemos fijarnos y saber, hermanos, que eso es una cosa seria, que Dios va a volver. En el tiempo que todos no están pensando de Dios, en el tiempo que todos están haciendo lo que ellos quisieran, en el tiempo que ellos están obedeciendo sus pasiones y sus codicias, en el tiempo que ellos están drogándose, en el tiempo que ellos están emborrachándose, en el tiempo que ellos están siguiendo el pecado y adulterando y fornicando, haciendo lo que ellos quieren. Así es cuando Dios se va a volver. Dice la palabra de Dios que va a venir. Es una cosa seria, porque el pecador y nosotros también no sabemos cuándo Él volverá. Dice que van a ser 2 caminando, y uno va a ser quitado, otro va a ser dejado. Amen. 2 van a estar acá, uno va a ser quitado, otro va a ser dejado.
Dos van a estar muriendo y una va a ser quitada y otra va a ser dejada. Es eso, hermano, no sabemos el día ni la hora que va a venir nuestro Jesucristo. Y es una cosa seria que debemos estar listos para su venida. Amén. Amén. Va a ser una venida gloriosa para los cristianos. Va a ser una venida tenebrosa para los pecadores. Va a ser una venida de juicio para los pecadores, hermanos. Cuando Él volverá, va a comenzar a someter este mundo a su autoridad. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y qué, nuestra reunión con Él. Aleluya. ¿Saben qué? La palabra de Dios en Isaías capítulo 27, versículo 12 y 13 dice: acontecerá en aquel día que triará Jehová desde la corriente del río hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ahora Dios ya ha hecho una reunión ahí en Israel, ¿verdad? Aleluya. Pero les quiero decir, hermanos, que va a venir el día de la reunión para nosotros. Yo he escuchado que muchos dicen: estoy esperando el día que yo voy a ver a mi abuela, que era cristiana, que va a estar allí en el cielo. Estoy esperando la venida de Jesucristo. No puedo esperar por el día que llegue este día, porque yo voy a ver a mi abuela, yo voy a ver a mi abuelo, yo voy a ver a tal hermano, yo voy a ver a él que predicó a mí por la primera vez de la salvación. Amén. Yo voy a ver, aleluya. Yo voy a ver a hermana Rita, yo voy a ver a tales personas, hermanos, personas que mientras que los conocíamos, aunque nos predicaban el evangelio, andaban cojos, andaban cansados, andaban enfermos, ¿verdad, hermanos? Y la última vez que los veíamos, estaban cansados, enfermos, casi muertos. Pero vamos a verlos fuertes. Aleluya. Vamos a verlos, hermanos, con cuerpos cambiados por Dios. Aleluya. Pero no solamente vamos a ver a ellos, pero eso dice que va a ser una reunión con Él. Aleluya. Pueden imaginarse, hermano, pueden pensar por un momento de la primera vez que conocieron a Cristo. No estoy hablando de la primera vez que escucharon de Cristo, que Él fue predicado de la salvación, pero la primera vez que Él entró en su corazón. Aleluya. Aleluya. Y cuán limpio sentía de ser lavado por la sangre del Cordero. Pero no podíamos ver, hermano, más lo podíamos experimentar espiritualmente en nuestros corazones. Pero va a venir el día, hermano, que no vamos a solamente sentirlo, pero vamos a verlo. Aleluya. Va a venir el día que no solamente vamos a leer la palabra de Dios y imaginarnos de cómo sonaría su voz, pero vamos a verlo y escuchar su voz. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe que hace muchos años aquí en los Estados Unidos enviaban cartas? Algunos fueron ahí al occidental y enviaban cartas ahí al oriente de los Estados Unidos, como a Nueva York, Virginia, en diferentes lugares, buscando por esposas. Hombres estaban buscando por esposas, y esas esposas llegaron allí sin vista, sin ver al hombre, ni el hombre ver a ella. Y a veces se casaron
rápido así. Creo que a veces no se casaron. No me puedo imaginar eso, ¿verdad? Estoy agradecido que yo conocí a mi esposa antes de casarme con ella. Pero ¿saben qué, hermanos? Hemos leído la carta de nuestro Dios. Hemos sentido su presencia en nuestros corazones. Aleluya. Pero un día vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Vamos a abrazarlo. Aleluya. Aleluya. Gracias al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Dice que eso va a ser de repente. No va a ser algo esperado. Dice 1 Corintios 15. Dice aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Imagínense, hermanos, podemos cerrar los ojos un día y abrirlos en el cielo. Aleluya. Podemos cerrar los ojos un día y cuando abremos los ojos vamos a ver a Jesucristo. Aleluya. Podemos cerrar los ojos aquí en el mundo de tanta tristeza, de tanta confusión, de tantos problemas y abrir los ojos en un lugar de tranquilidad. Abrir los ojos en un lugar glorioso. Abrir los ojos en un lugar lleno de hermosura. Aleluya. Amén. Y de la gloria de Dios. Aleluya. Para el cristiano, la palabra de Dios dice que esa venida del Señor es una venida bienaventurada. Dice aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Va a ser una reunión gloriosa. Va a ser una venida gloriosa. Dice 1 Tesalonicenses 4:12. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. La Biblia dice a nosotros, hermanos, que eso va a ser un tiempo gozoso, una venida gozosa. Aleluya. Una venida gloriosa, pero una venida gozosa. Dice que Apocalipsis 21:13, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay un himno que dice: allí no habrá tribulación. Aleluya. Ahí no habrá, hermanos, ¿cuántos pueden decir? Ahí no habrá turbación. Ahí no habrá, hermanos, lloro. Aleluya. Ahí no habrá lágrimas. Ahí no habrá tristeza. Ahí no habrá dolor. Ahí no habrá, aleluya, pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Allí no habrá turbación en su mente, hermanos. Dice: consolaos los unos a los otros con estas palabras.
Levanten las manos ahora, hermanos, porque yo creo que el Espíritu, que es el consolador, quiere consolar a algunos ahora. Sí, Señor. Parece Dios. La venida de nuestro Señor se acerca. La venida de nuestro Señor se acerca. Amén. Aleluya. Okay, would you come? Aleluya. Gracias al Señor, hermanos. Deja que el Espíritu Santo te toque ahora, hermanos. Deja que Él te consuele. Señor, en nombre de Dios, Señor, que pases a casa, Señor. Que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros ahora, Cristo. Que este oro, que esta unción de consolación sea derramada aquí sobre cada alma, sobre cada mente, Señor. Hay turbación en nuestras mentes. Hay cosas de confusión. Hay diferentes cosas. Esta mañana, hermanos. Esta mañana, mi Dios, Señor. Pero quiero que consueles. Señor, quiero que el Espíritu de verdad nos aclarea. Y para que no sea nada de confusión en el nombre de Dios, Señor. Aleluya. Pasen a orar, hermanos. Que Dios se bendiga mucho esta mañana.